días, mi nombre es Stephanie Fernández y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los sistemas registrales y notariales de Venezuela. ¿Cuál es su importancia? Entre el dinamismo de las relaciones sociales y civiles y comerciales en Venezuela, ha surgido una serie de exigencias sobre la existencia de mecanismos que garanticen la certeza, la buena fe y la legalidad de los actos jurídicos. Por ello, el sistema registral y notarial venezolano, en concordancia con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, es decir, el SAREN, y regido por la Ley de Registro Público y Notariado, constituye una estructura institucional que se diseñó para este fin. Este trabajo aborda de manera integral el funcionamiento de estas oficinas públicas, delimitando sus requisitos, sus funciones, sus deberes, tanto de los registradores como los notarios. Y asimismo, desglosa las competencias específicas que diferencian a los registros inmobiliarios, mercantiles, civiles y los registros principales de las notarías públicas, detallando los criterios de competencia material, es decir, qué tipo de documentos se registran y cuáles se notarían. Y los flujos procedimentales actuales, los cuales han migrado hacia ya el sistema se ha puesto más automatizado mediante plataformas digitales, con una planilla denominada la PUC y la validación biométrica. ¿Cuáles son los requisitos legales que existen tanto para el registrador como el notario público? Para ambos la ley exige cumplir con los mismos estándares de idoneidad, ya que ambos funcionarios actúan en nombre del Estado para conferir seguridad jurídica. ¿Cuáles son los requisitos? Ellos deben ser abogados con un mínimo de 5 años de graduado y deben estar inscritos en el colegio de abogados respectivo. Su nacionalidad debe ser venezolana, o por nacimiento o por naturalización, pero si esos son naturalizados, deben tener un domicilio residencial en el país por más de 15 años. Deben ser mayores de edad y de estado civil lego, ¿qué quiere decir esto? No pertenecer al estado eclesiástico, y no pueden haber sido condenados por delitos contra el patrimonio, la fe pública o la administración pública, ni haber sido inhabilitados por el ejercicio de la función pública o de la profesión. ¿Cuáles son sus funciones? Ambos tienen diferentes funciones. En el caso del registrador posee una función inscrita, que su función principal es la calificación e inscripción de los actos jurídicos para que estos tengan efecto frente a terceros. En el caso del notario, ellos poseen una función de autenticadora, es decir, su función es de coetaneidad y certeza. Él da fe de que los hechos que él está presenciando, de la identidad de las personas que comparecen ante él, de la fecha exacta en que se firma el documento, y actúan como un testigo calificado del Estado. Ambos poseen diferentes facultades. En el caso del registrador, él debe calificar los documentos, debe decir si el documento es apto para ser inscrito, debe inscribir los actos y contratos, es decir, él ordena la inserción de los títulos en los libros, debe emitir certificaciones, que les pide las copias certificadas de los folios, actos, gravámenes que reposan en los archivos, y debe ejercer la potestad disciplinaria, es decir, dirigir al personal de la oficina. En el caso de los notarios, poseen diferentes facultades, que son la de autenticar los documentos, es decir, él da fe de que estos documentos son legales, da fe también de los hechos, que ellos realizan las actas notariales del hecho que presencian, da custodia de los testamentos, es decir, recibe y guarda los archivos de testamentos cerrados, y él legaliza las firmas, él da fe de que las firmas estampadas en el documento privado corresponde a la de la persona que realmente la hizo. ¿Cuáles son sus deberes? Los deberes representan responsabilidad ética y legal de los funcionarios. Ellos ambos dos poseen deber de imparcialidad y neutralidad, que deben actuar de manera objetiva, sin favorecer a nadie. Deben tener un deber de rogación y celeridad, que no pueden actuar de oficio, deben procesar las solicitudes a instancia de la parte oportuna. Tienen un deber de custodia y conservación. Ellos tienen la responsabilidad de la integridad física y digitales de los tomos y los archivos que reposen sobre ellos. Tienen un deber de negativa legal. Ellos poseen la obligación estricta de negarse a registrar o notariar documentos que sean contrarios a las leyes. Tienen un deber secreto profesional, que ellos deben guardar la reserva de los asuntos que por instrucción de la ley no deben ser divulgados. El incumplimiento de estas atribuciones y deberes generan 3 tipos de responsabilidad para el registrador o notario en ambos casos.
Posee la responsabilidad civil, que es resarcir los daños y perjuicios, la responsabilidad administrativa, que es la institución o multas por parte del SAREN, y la responsabilidad penal, que es por delitos como forjamiento de documentos. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de registro que existen? Existen 4 tipos de registros, que es el inmobiliario, el mercantil, el civil y el principal. El inmobiliario, como su nombre lo dice, es como la inscripción y publicidad de la propiedad y los derechos reales sobre los bienes inmuebles. En el caso de los registros mercantiles, es la inscripción de comerciales, pueden ser empresas jurídicas, sociedades, compañías anónimas. El registro civil se encarga de los actos y hechos que modifican el estado civil y la capacidad de las personas naturales. Y el registro principal, que centraliza toda la información de los registros subalternos, expide certificaciones y legaliza las firmas de autoridades públicas en el Estado. Las notarías públicas de Venezuela es una institución de seguridad jurídica preventiva, a diferencia de los registros, y su función principal es la inscripción para que el acto surta efecto frente a los demás. Las notarías tienen como misión dar fe pública a la certeza de un acto o contrato, de los hechos que el notario presencie y de la identidad que las partes firman. Su ámbito de actuación es fundamental para la jurisdicción voluntaria. Son actos donde no hay disputa entre las partes. Ella se encarga de la autenticación de contratos privados, de la compra y venta de bienes inmuebles, como ya los dijimos, inmuebles, permisos de viaje para menores y justificativos de soltería. ¿Cuál es la misión, la visión y los valores del SAREN como tal? Ellos garantizan la seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios mediante la publicidad registrada y la fe pública, en marco de todo lo que es legal. La visión es un órgano confiable, eficiente, autosustentable y transparente, que apoya la tecnología de punta. Y su valor es la responsabilidad, la ética, la excelencia, la innovación y la justicia en la prestación del servicio público. ¿Cuál es su estructura organizativa? En primer lugar, tienen el despacho del registrador o del notario, que es la máxima autoridad en la oficina. En segundo lugar, tienen revisión legal, es decir, los departamentos de abogados que se encargan de la calificación jurídica previa a los documentos. Tiene también la caja y liquidación, que es la que calcula todas las tasas de procesamiento, los aranceles, los impuestos correspondientes. Tienen el sistema de otorgamiento, que es el que se encarga de la toma de las huellas dactilares, la fotografía y la firma. Y tienen el archivo, el cual se encarga de la custodia física y digital de los tomos o folios que reposan en el SAREN. ¿Cuáles son los procedimientos que existen en el registro principal y en las notarías públicas? En el caso de los registros, uno debe solicitar la solicitud online mediante el portal de SAREN. Luego debe consignar los documentos y el pago de las tasas. Luego pasa por una revisión legal por parte del registrador. Posteriormente se inicia la firma del titular del registro de los libros y ya por último ellos realizan la entrega del documento legalizado. En el caso de las notarías públicas, en principio el abogado del usuario redacta el documento, el cual debe ser revisado y debe ser realizado, firmado por un abogado colegiado. Se ingresa al portal de SAREN, se escribe el documento o el poder. Luego se cargan las cédulas de identidad, el RIF y los datos de todas las personas que se encuentran inscritas en ese documento. Luego se pasa al cálculo, ellos realizan un cálculo de la PUC, de la planilla PUC, y las personas pagan el impuesto y el arancel. Luego las partes comparecen físicamente el día que la notaría lo imponga para realizar el acto notarial y luego el funcionario o el notario da la lectura del acto que se contrata entre las dos voluntades y se realiza la firma digital. Ya para concluir, el análisis detallado de la ley de registro público y notariado permite llegar al cabo de que la diferenciación de funciones entre las notarías públicas y los diversos tipos de registros es el pilar de la certeza patrimonial y civil en Venezuela. Mientras que las notarías actúan de manera inmediata, validando el consentimiento de las partes, la identidad de los firmantes y otorgando fechas ciertas de los negocios, de los bienes muebles o mandatos, el registro va más allá que las notarías. Ellos inscriben, confieren a los actos efectos frente a terceros, que son indispensables para la propiedad inmobiliaria y la actividad corporativa. Y finalmente, a medida que se ha ido progresando en la automatización de los trámites ante el SAREN, esto muestra que existe una evidente evolución necesaria hacia la simplificación administrativa.
Mediante el uso de las plataformas digitales para esta carga de documentos y el control arancelario combinado con la obligatoriedad de la validación biométrica presencial, mitiga sustancialmente los márgenes de error. Eh, y cuando no se duplican las identidades y mucho menos se puede incurrir a un fraude. Para cualquier profesional de las áreas jurídicas, contables o comerciales, el dominio estricto de estos criterios de competencia y flujos procedimentales no es solo un requerimiento técnico, sino la garantía de eficiencia de la formalización de los negocios jurídicos y el resguardo de los derechos del ciudadano. Muchas gracias por su atención.